El sol de la tarde caía sobre los campos de agave, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras mientras conducía por el largo camino de grava que llevaba a la hacienda San Jacinto. El aire olía a tierra húmeda y a flores nocturnas a punto de abrirse, una mezcla embriagadora que en otro tiempo me habría parecido romántica. Ahora, solo me parecía el perfume caro con el que se rocía una mentira. Para el resto del mundo, la familia de Alba era sinónimo de tradición, de elegancia, de un México de antaño. Eran pilares de la sociedad, susurros en las columnas de sociales, sonrisas en las galas de caridad. Para mí, eran solo los actores principales en una obra que llevaba 32 años en cartelera, y yo, el utilero que se aseguraba de que el escenario nunca se viniera abajo. Esta noche, la obra era la fiesta de compromiso de mi hermana Gala. Otra actuación más. Aparqué mi coche, un sedán alemán eficiente y discreto, en un mar de camionetas de lujo y deportivos italianos que gritaban, «Mírame». Tomé una respiración profunda, el aire llenando mis pulmones con una calma forzada. Me ajusté el sencillo pero elegante vestido de seda color esmeralda. Un vestido que había comprado con mi propio dinero, de una diseñadora independiente que admiraba. Sabía que el gesto se perdería en ellos. Para mi madre, si no era Chanel o Dior, era simplemente ropa. Para ellos, yo siempre sería invisible o, peor aún, un accesorio incómodo que no combinaba con el resto del mobiliario. Al caminar hacia la entrada principal, las luces de la hacienda parecían joyas esparcidas sobre la fachada de piedra centenaria. Se oía el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, la risa forzada de la élite de la Ciudad de México, un sonido que había aprendido a decodificar. Era la risa que se usaba para sellar un negocio, para disimular un insulto, para ocultar el aburrimiento. La sonrisa que preparé antes de cruzar el umbral se sentía como una máscara de yeso, pesada y fría. Mi madre, Leonor, me vio llegar. Su propia sonrisa, perfectamente ensayada para las cámaras y los invitados importantes, flaqueó por una fracción de segundo, una microexpresión de fastidio que yo era experta en detectar. Se deslizó hacia mí, su vestido de un afamado diseñador francés susurrando sobre las baldosas pulidas. «Elara, mija, qué bueno que llegaste», dijo, su voz un almíbar empalagoso. Me dio un beso en la mejilla que nunca llegó a tocar mi piel, el aire entre sus labios y mi cara cargado de indiferencia. Sus ojos, afilados y calculadores, ya estaban buscando a un invitado más importante sobre mi hombro. Era su talento especial, hacerte sentir como un obstáculo en su campo de visión. «Felicidades a Gala», respondí, manteniendo mi voz tan lisa y neutra como un lago en calma. «¿Dónde está?» «Adentro, recibiendo a los invitados». «Ya sabes cómo es, el centro de atención», dijo mi madre, y en su voz había un orgullo espeso y genuino que nunca, ni una sola vez, había dirigido hacia mí. Luego, su expresión cambió, volviéndose deliberadamente seria, como si estuviera a punto de confiarme un secreto de estado. De su bolso de mano de piel de cocodrilo, sacó un pequeño gafete de plástico con un broche. «Ah, casi lo olvido. Tu padre y yo pensamos que sería útil que todos supieran cuál es tu rol esta noche. Para evitar confusiones y que no molestes a los organizadores profesionales». Lo sostuvo frente a mí. No era como los gafetes de los invitados, que seguramente llevarían sus nombres grabados en caligrafía dorada sobre un fondo aperlado. Este era simple, impreso en una fuente negra y sin adornos sobre un fondo blanco y austero. Mis ojos se fijaron en las 3 palabras que contenía. No decían, Elara de Alba. Ni, hermana de la novia. Decían, gerente del hogar. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido silencioso. Miré a mi madre, buscando una pizca de ironía, una broma de muy mal gusto, cualquier cosa que me indicara que aquello no era real. Pero su rostro era una máscara de satisfacción mal disimulada. «Es para que, si alguien necesita algo, sepa a quién preguntar», añadió con una dulzura venenosa. «Con tantos proveedores y personal de verdad, es bueno tener un punto de contacto de la familia que supervise. ¿Y quién mejor que tú, que eres tan organizada?» Con dedos que de repente se sentían ajenos, tomó el gafete y lo prendió en la seda de mi vestido. El pinchazo del broche fue agudo, un pequeño dolor físico que ancló la ola de humillación que me recorría.
Los primeros invitados que pasaban junto a nosotras desviaron la mirada, fingiendo no haber visto la extraña interacción, pero sus susurros los delataban como el zumbido de los mosquitos en una noche de verano. Sentí sus ojos en el plástico barato pegado a mi pecho. Gerente del hogar. No era un título. Era una etiqueta. Era una sentencia. Era la materialización de todo lo que siempre había sido para ellos, la funcional, la práctica, la que resuelve problemas en la sombra. La empleada sin sueldo. Ahora ve, dijo mi madre, dándome una palmadita en el brazo que pretendía ser afectuosa pero se sintió como un despido. Asegúrate de que la champaña siga fluyendo. La marca que elegiste es aceptable, pero no dejes que se caliente. Y con eso, se dio la vuelta para envolver en un abrazo efusivo a la esposa de un banquero. Me quedé allí, anclada en el vestíbulo de la hacienda, mientras mi madre se alejaba para saludar al senador local con una calidez que para mí era un idioma extranjero. El gafete en mi pecho se sentía pesado como una lápida. El murmullo de la fiesta se desvaneció y, en su lugar, las paredes de mi memoria comenzaron a proyectar escenas, un museo privado de humillaciones acumuladas, cada una en su propia sala, perfectamente iluminada para resaltar el dolor. Estaba en la sala de nuestra casa en Polanco, una habitación decorada con un gusto impecable pero sin alma. Sostenía en mis manos temblorosas una carta de aceptación. El papel era grueso, con el logo en relieve del Cordón Bleu, Campus de México. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Había trabajado en secreto durante meses, lavando platos en un pequeño restaurante en la Condesa los fines de semana, el olor a ajo y aceite pegado a mi ropa, para pagar el curso de solicitud. Había practicado mis cortes de vegetales hasta que mis dedos estaban llenos de pequeñas cicatrices, perfeccionando mis técnicas hasta la madrugada. Era mi sueño, tangible en ese sobre. Se lo mostré a mi madre con la ingenua esperanza de una niña. Ella tomó la carta, sus uñas perfectamente cuidadas rozando el papel. Leyó las palabras, y su expresión, en lugar de suavizarse, se endureció como el mármol. «¿Qué tontería es esta, Elara?», dijo, su voz tranquila pero cortante como un cuchillo de filetear. «Esto es un oficio, no una profesión. Es para la gente que sirve, no para la gente que es servida». Tomó la carta y, con una calma aterradora, la rompió en dos, luego en cuatro. El sonido del papel rasgado fue brutal, definitivo. «Nadie en esta familia es un cocinero. Somos de Alba. Irás a la escuela de negocios, como tu padre ha dicho». Busqué con la mirada a mi padre, sentado en su sillón de cuero leyendo el periódico financiero. Él ni siquiera levantó la vista. Solo emitió un sonido de aprobación, un gutural, sin despegar los ojos de las cifras de la bolsa. Su silencio fue un martillazo que selló mi destino, o eso creían ellos. El sonido del papel rasgado se convirtió en la banda sonora de mi juventud, un recordatorio constante de que mis sueños eran desechables. El pequeño taller de artesanías de mi padre, el toque de Alba, un capricho que mantenía por tradición, estaba al borde de la quiebra. Los diseños eran anticuados, la gestión un desastre, y él era demasiado orgulloso para admitir que el mundo había cambiado. Durante 6 meses, llevé una doble vida. De día, era una analista en una firma de contabilidad, un trabajo respetable que mi padre me había conseguido. De noche, me convertía en una estratega digital. Construí una tienda en línea desde cero, aprendiendo a codificar en tutoriales de YouTube. Fotografié cada pieza, escribiendo descripciones que evocaban la historia de los artesanos. Usé mis propios ahorros, 500,000 pesos que había guardado con una disciplina feroz, para pagar una campaña de marketing en redes sociales dirigida a turistas y diseñadores de interiores en Estados Unidos y Europa. Funcionó. Fue un éxito espectacular. Las ventas se triplicaron en un trimestre. El taller no solo se salvó, sino que se volvió rentable por primera vez en una década. Unas semanas después, en una cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi padre, él se puso de pie para un brindis. «Quiero agradecer», dijo, levantando su copa de vino, «a un brillante socio mío, un hombre con verdadera visión, que vio el potencial en línea y nos guió en esta nueva etapa». Describió a este socio ficticio con todo lujo de detalles.
Yo estaba sentada en la misma mesa, masticando un trozo de filete que de repente sabía a ceniza. No hubo un «gracias, Elara». No hubo un guiño. Mi éxito fue absorbido, reetiquetado y atribuido a un hombre imaginario. Mi contribución fue borrada de la historia familiar. El cumpleaños número 24 de Gala. Mis padres le regalaron un apartamento de lujo en el corazón de Polanco, con vistas al parque. La fiesta fue extravagante, con un DJ famoso y una lista de invitados que parecía el quién es quién de la sociedad mexicana. Esa misma semana, el primer restaurante que asesoré, Molino Negro, un pequeño y auténtico lugar de cocina oaxaqueña que estaba a punto de cerrar, recibió su primera estrella en una prestigiosa guía gastronómica. Fue mi primer gran triunfo profesional, la primera prueba tangible de que mi pasión podía ser mi sustento y el de muchos otros. Llamé a mi familia desde la cocina del restaurante, rodeada del equipo que lloraba de alegría. Mi voz estaba llena de una emoción que rara vez me permitía mostrar. Mamá, papá. Molino Negro ganó una estrella. No lo puedo creer. Hubo una pausa en la línea. Pude oír la música de la fiesta de gala de fondo. Ah, qué bien, mija, respondió mi madre, su voz distraída. Qué bueno que te mantienes ocupada con tu pasatiempo. Me alegro por ti. Hizo una pausa y luego añadió, como si fuera lo más importante del mundo, solo asegúrate de que no se te pegue el olor a manteca. A tu padre no le gusta. Por cierto, ¿viste las fotos que mandé de los acabados de mármol del nuevo apartamento de Gala? Son italianos, de la más alta calidad. Colgué el teléfono, la alegría drenándose de mi cuerpo, reemplazada por un frío y pesado vacío. Mi estrella, mi logro, era menos importante que el mármol del baño de mi hermana. Cada recuerdo era una pieza en este museo de indiferencia. Me di cuenta de que el gafete no era un insulto nuevo, o era simplemente la culminación, la versión pública de lo que siempre me habían hecho sentir en privado. No me veían como una hija, sino como una función. Una herramienta. Un recurso para ser utilizado y luego guardado hasta la próxima emergencia. Y yo, tontamente, había pasado años anhelando una sola palabra de aprobación, un gesto de reconocimiento que nunca llegaría. Había financiado sus errores, salvado sus legados, y todo lo que obtenía a cambio era un trozo de plástico que me designaba como la gerente de su hogar, no como un miembro de su familia. Una voz suave me sacó de mi trance. ¿Señorita de Alba? ¿Se encuentra bien? Era uno de los meseros, un joven con ojos amables y expresión de genuina preocupación. Probablemente me había quedado inmóvil más tiempo del socialmente aceptable. Forcé una sonrisa que se sintió frágil. Sí, gracias. Solo, admirando la decoración. Es impresionante. Él asintió, aunque su expresión mostraba que no me creía del todo. Bueno, si necesita algo, lo que sea, solo dígame. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El personal uniformado me ofrecía ayuda a mí, la gerente del hogar, sin uniforme. Respiré hondo, enderecé los hombros y caminé hacia el interior del salón principal. Decidí adoptar el papel que me habían asignado, pero lo haría a mi manera. Comencé a moverme entre los grupos de invitados, no como una hija invisible, sino como una profesional evaluando una operación. Mi mente, entrenada para ver sistemas y optimizar procesos, se puso en marcha automáticamente. La distribución de las mesas era ineficiente, creando cuellos de botella cerca de la barra y dificultando el paso de los meseros. La selección de canapés era predecible, carente de imaginación, probablemente elegida de un catálogo estándar sin pensar en el paladar de los invitados. Mentalmente, reestructuré todo el evento, reorganicé el plano del salón para mejorar el flujo, rediseñé el menú con opciones más audaces y locales, calculé el desperdicio de alimentos y reasigné al personal para cubrir las áreas de mayor tráfico. Era un reflejo, un hábito forjado en años de convertir el caos en orden, mi propio mecanismo de defensa contra el caos emocional. Mientras sonreía y asentía a conocidos de la familia que me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad por mi gafete, pensaba en mi verdadera vida, la que existía fuera de estas paredes doradas. Les contaba a todos que tenía una pequeña consultoría.
Era la narrativa que mi familia había creado para mí, una forma de minimizar mi éxito para que no eclipsara el de Gala ni desafiara la autoridad de mi padre. Y yo, por cobardía o por agotamiento, la había dejado correr porque era más fácil que pelear la misma batalla una y otra vez. El Lara tiene su proyectito, decía mi madre en las comidas. Algo para mantenerla entretenida mientras encuentra un buen marido. La verdad era que, Raíz Gastronómica, mi proyectito, era una de las firmas de consultoría culinaria más respetadas y discretas del país. No buscábamos los reflectores, y nuestros resultados hablaban por nosotros. Nos especializábamos en lo imposible, resucitar restaurantes tradicionales que estaban siendo devorados por las cadenas internacionales y las modas pasajeras. Tomábamos negocios familiares al borde de la extinción, con deudas hasta el cuello y menús anclados en el pasado, y los transformábamos en historias de éxito rentables y aclamadas por la crítica. Mi equipo y yo no solo salvábamos menús, salvábamos legados, empleos, sueños. El año pasado, mis ingresos netos personales habían superado los 20 millones de pesos. Era dueña, a través de sociedades de inversión, de participaciones significativas en 5 de los restaurantes más exitosos que había asesorado. Tenía un portafolio de inversiones diversificado que Javier, mi abogado y único confidente, manejaba con una habilidad brillante. Mi éxito era silencioso, metódico y completamente mío. Había construido mi propio reino, uno donde mi valor no se medía por mi apellido, sino por mis resultados. Y lo más importante, era un secreto. Un secreto guardado no por vergüenza, sino como una póliza de seguro, un as bajo la manga para un día como hoy. Y sabía otro secreto. Un secreto mucho más grande y oscuro. Sabía que la fachada de prosperidad de mi propia familia era exactamente eso, una fachada. El imperio textil de mi padre, Textiles de Alba, que alguna vez fue un gigante en la industria nacional, llevaba años desangrándose lentamente. Se había negado a modernizarse, a competir con los precios asiáticos, a adaptarse a los nuevos mercados del fast fashion. Vivían de la reputación, pero la reputación no paga las nóminas ni a los proveedores. Hacía 6 meses, a través de un contacto dentro del departamento de riesgos de un banco, un hombre cuya taquería familiar yo había salvado de la ejecución hipotecaria, me había enterado de la verdad. Mi padre había solicitado un préstamo masivo de 50 millones de pesos. No para invertir en nueva maquinaria o expandirse a nuevos mercados, sino para cubrir deudas operativas, pagarés vencidos, sobre todo, para mantener su lujoso estilo de vida, la casa en Polanco, los coches europeos, las cuotas del club de golf, esta misma fiesta. El préstamo fue concedido, pero con condiciones draconianas, garantizado por cada activo que poseían, incluyendo la casa familiar y esta misma hacienda, que en realidad estaba hipotecada hasta el último ladrillo. Estaban a un mal trimestre, a un acreedor impaciente, de perderlo todo. Mientras observaba a mi padre reír a carcajadas con el dueño de un conglomerado, viéndolo actuar el papel del patriarca exitoso y seguro de sí mismo, sentí una calma fría instalarse en mi pecho. Ellos me habían dado un papel esta noche, el de gerente del hogar. Pero no sabían que yo llevaba meses interpretando otro, mucho más importante, el de la dueña silenciosa de su futuro. La noche avanzaba, un torbellino de conversaciones superficiales y brindis predecibles. El prometido de Gala, un joven heredero de una fortuna inmobiliaria llamado Rodrigo, con más gel en el pelo que personalidad, hablaba sobre el inmenso honor de unirse a la ilustre familia de Alba. Cada palabra era un cliché pulido, cada gesto una imitación de lo que creía que se esperaba de él. Yo observaba desde un rincón, manteniendo una distancia segura, corrigiendo mentalmente la temperatura del vino blanco que servían los meseros. El gafete en mi pecho era un recordatorio constante de mi lugar, una barrera invisible entre yo y el resto del mundo. Finalmente, el maestro de ceremonias, un hombre con una voz empalagosamente optimista, anunció que la cena estaba servida. Los cientos de invitados comenzaron a moverse con un murmullo colectivo hacia el gran comedor, un salón majestuoso con candelabros de cristal y paredes de piedra. Mesas redondas vestidas con manteles de lino blanco y adornadas con arreglos florales extravagantes esperaban. Mi familia, por supuesto, ocuparía la mesa principal, situada en un lugar de honor en el centro del salón, como reyes en su corte. Seguí la corriente de gente,
mi estómago apretado en un nudo de anticipación y pavor. Una parte de mí, la parte masoquista y eternamente esperanzada que se negaba a morir, todavía albergaba una estúpida ilusión. Quizás el gafete fue solo una broma cruel de mi madre, y mi padre, al ver la humillación, intervendría. Quizás había un asiento esperándome, una señal de que, a pesar de todo, yo pertenecía allí. Era la misma esperanza tonta que había sentido a los 18 años con la carta del cordón bleu en la mano. Llegué a la mesa principal. Era para 8 personas. Conté las sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo 7. La mesa estaba puesta para 8, con 8 platos base de plata, 8 juegos de cubiertos relucientes, 8 copas de cristal tallado. Pero solo 7 sillas de madera oscura y respaldo alto. El espacio vacío donde debería estar la octava silla era un agujero negro, un vacío que gritaba mi exclusión con más fuerza que cualquier palabra. Me quedé de pie junto a ese espacio, sintiendo como todas las miradas en el salón se posaban en mí. La humillación ya no era un asunto privado, era un espectáculo público, el acto principal de la noche. Vi a la madre de Rodrigo, una mujer con un collar de diamantes tan apretado que parecía que la estaba estrangulando, susurrarle algo a su esposo, lanzándome una mirada de desdén. Vi a amigos de la familia, gente que me había visto crecer, desviar la vista, sus rostros una máscara de incomodidad y morbo. Mi hermana Gala, radiante en su vestido de diseñador, ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada mostrando su anillo de diamantes, un iceberg de hielo en su dedo. Pero mi madre me vio. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ellos vi un destello de triunfo helado. Lo había planeado. Cada detalle. Con el corazón martilleando contra mis costillas, me acerqué a ella. Mi voz fue un susurro, un intento desesperado por no llamar más la atención. Mamá, mi silla. Parece que falta una. Leonor suspiró, un sonido teatral de impaciencia, como si yo fuera una niña molesta. Ay, Elara, siempre tan literal. Con tantos invitados, debe haber habido un error de cálculo de los organizadores. No te preocupes. Se giró hacia uno de los capitanes de meseros, su voz subiendo de tono para que los de las mesas cercanas pudieran oír. Asegúrese de que la señorita tenga algo de comer en la cocina, ¿quiere? Ha estado trabajando muy duro y seguro está hambrienta. Las palabras, en la cocina, colgaron en el aire, apestando a desprecio. No fue un error. Fue un acto deliberado, calculado para ponerme en mi lugar de la manera más pública y degradante posible. Era el equivalente social de una bofetada. Fue entonces cuando mi padre, Arturo, que hasta ese momento había estado ignorando la situación mientras hablaba animadamente con el padre de Rodrigo, decidió intervenir. Se inclinó hacia mí, una sonrisa condescendiente y paternalista en su rostro. Su aliento olía a whisky caro. Su voz, aunque baja, resonó en mis oídos como un trueno, borrando todo lo demás. La comida es para la familia, Elara, dijo, como si me estuviera explicando una verdad fundamental del universo que mi mente inferior no podía comprender. Y los invitados, por supuesto. Entiéndelo. Esa fue la frase. La daga final, girada en la herida. No era solo la falta de una silla, ni la sugerencia de comer con el personal. Era la declaración explícita, pronunciada por mi propio padre, no eres familia. Eres otra cosa. Eres la ayuda. Eres la gerente del hogar. Todo el aire, toda la lucha, toda la estúpida y patética esperanza que quedaba en mí, se desvaneció. En su lugar, quedó un silencio vasto y cristalino. Una claridad absoluta y dolorosa. Me habían exiliado de mi propia tribu frente a todo el mundo. Y lo habían disfrutado. Me quedé allí, de pie en el vacío que habían creado para mí, un fantasma en el banquete de mi propia familia. El zumbido de la fiesta se convirtió en un ruido sordo y distante, como si estuviera bajo el agua. Podía ver sus bocas moverse, sus rostros sonrientes, pero las palabras no me llegaban. Solo veía la imagen, mi familia sentada a la mesa, un círculo cerrado de privilegio y crueldad, y yo, fuera de él, marcada como una extraña,
una empleada. Mi padre ya había vuelto a su conversación con su consuegro, como si nada hubiera pasado. Mi madre ajustaba su collar de perlas, lanzando una mirada satisfecha a su alrededor. Mi hermana reía de algo que decía su prometido, ajena o indiferente a mi humillación. Para ellos, el asunto estaba zanjado. Me habían puesto en mi sitio. La anomalía, la hija que no encajaba, había sido neutralizada. Esperaban que me retirara discretamente a la cocina como me habían ordenado, o que me quedara en un rincón hasta que terminara la farsa, consumida por la vergüenza. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un hombre de unos 60 años, con un traje de lino impecable y una mirada inteligente y vivaz, se levantó de una mesa cercana y se dirigió directamente hacia mí. Era el señor Ferrán, dueño de una de las cadenas de hoteles boutique más prestigiosas de México. Hacía 2 años, el restaurante insignia de su hotel en la Riviera Maya, Coral Negro, estaba perdiendo millones y su reputación culinaria estaba por los suelos. Me contrató como último recurso, con escepticismo pero desesperado. Reestructuré su cocina, renegocié con sus proveedores, cambié el 80% del menú y volví a capacitar a todo su personal. 6 meses después, el restaurante no solo era rentable, sino que había ganado el premio al mejor restaurante de hotel del país. El Ara, dijo el señor Ferrán, su voz resonando con una calidez genuina que contrastaba brutalmente con la frialdad de mi familia. Extendió la mano y yo, por puro reflejo, la estreché. Su apretón fue firme y respetuoso. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! No sabía que conocías a los de Alba. Toda la mesa principal se quedó en silencio. El señor Ferrán era una figura demasiado importante en el mundo empresarial y social como para ser ignorada. Mi padre, que estaba a punto de llevarse una copa a los labios, se quedó congelado. Señor Ferrán, qué gusto verlo, respondí, mi voz sorprendentemente firme y clara. El gusto es mío, por favor, llámame Santiago, insistió él. Todavía no he tenido la oportunidad de agradecerte adecuadamente. Coral Negro acaba de tener su trimestre más rentable en la historia. Eres una maga. De hecho, quería hablar contigo sobre el nuevo proyecto en San Miguel de Allende. Luego, su mirada se posó en el gafete que colgaba de mi vestido. Entrecerró los ojos, la confusión cruzando su rostro. Leyó las palabras en voz alta, lentamente. Gerente del hogar. Me miró, completamente perplejo. Pensé que eras la dueña y fundadora de Raíz Gastronómica, la mujer que salvó mi negocio y duplicó mis ganancias. ¿Esto es algún tipo de broma interna que no entiendo? El silencio en la mesa de mi familia fue ensordecedor. Podría haberse oído caer un alfiler. Vi el pánico puro en los ojos de mi madre, la furia contenida en la mandíbula apretada de mi padre. Gala me miraba con puro veneno, probablemente furiosa de que alguien me estuviera prestando atención. Fue en ese preciso instante, bajo la mirada confusa de un extraño agradecido y la mirada hostil de mi propia sangre, que todo encajó. El interruptor final se accionó en mi cerebro. Durante 32 años, había estado jugando un juego cuyas reglas estaban diseñadas para que yo siempre perdiera. Había estado buscando validación en un pozo seco, esperando amor de estatuas de piedra. Había creído que si trabajaba más duro, si lograba más, si los salvaba una y otra vez de sus propios errores, finalmente me ganarían un asiento en su mesa. ¡Qué tonta había sido! Mi valor no estaba sujeto a su aprobación. Mi éxito no necesitaba su reconocimiento. Mi identidad no estaba definida por la etiqueta que ellos eligieran ponerme. Santiago Ferrán, un cliente, un hombre al que apenas conocía, me veía con más respeto y aprecio del que mi propia familia me había mostrado en toda mi vida. La necesidad de su amor, una sed crónica que me había consumido durante décadas, se evaporó. Se fue. Así de simple. Y en el vacío que dejó, no había dolor ni ira. Solo una calma glacial. Una libertad inmensa y aterradora. El juego había terminado. No porque ellos lo hubieran decidido, sino porque yo me negaba a seguir jugando. Le sonreí al señor Ferrán, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Es una larga historia, Santiago, créame.
pero me encantaría hablar sobre el proyecto de San Miguel. ¿Le parece si mi oficina lo contacta el lunes para agendar una cita? Por supuesto, él hará. Será un honor, dijo, todavía desconcertado por el gafete pero demasiado educado para insistir. Luego, volví mi atención a la mesa principal. Ya no los veía como a mi familia. Los veía como lo que eran, un mal negocio. Una inversión fallida. Y yo era una experta en cortar pérdidas. Con esa nueva y helada claridad recorriendo mis venas, me moví. Mis pasos eran deliberados, sin prisa, como los de un actor que conoce su línea final y la saborea. Me acerqué a la mesa principal, al epicentro de mi humillación. Las 7 personas sentadas allí me observaban, una mezcla de aprensión y desafío en sus rostros. Probablemente esperaban una escena, lágrimas, un arrebato histérico que confirmara su narrativa de que yo era la hija difícil, la inestable, la dramática. Les iba a dar algo mucho peor, una calma absoluta, una indiferencia que los anularía por completo. No dije una palabra. Extendí la mano y, con la punta de los dedos, desabroché el gafete de gerente del hogar de mi vestido. El plástico se sintió barato y ligero en mi mano, un objeto insignificante que, sin embargo, había contenido el peso de toda una vida de desprecio. Sostuve la mirada de mi padre por un instante. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, mostraba una fisura de incertidumbre. Por primera vez, no parecía saber qué iba a hacer yo. Luego, con un movimiento lento y medido, me incliné sobre la mesa. No lo lancé. No lo dejé caer. Lo coloqué. Coloqué el gafete en el centro de su plato base de plata, justo encima del panecillo artesanal que, irónicamente, yo había recomendado al proveedor de la fiesta. El pequeño trozo de plástico blanco sobre la vajilla cara era una imagen absurda, una obra de arte conceptual de la disfunción familiar. Era una declaración silenciosa más poderosa y elocuente que cualquier grito. Me enderecé y, por primera vez, les hablé, no como una hija suplicante o una víctima herida, sino como una extraña que hace una observación objetiva. Mi voz era tranquila, clara y resonó en el silencio que se había apoderado de esa parte del salón. Tienen razón, dije, mi mirada pasando lentamente de mi padre a mi madre, y finalmente deteniéndose en mi hermana. Este no es mi lugar. Gala no pudo contenerse. Una risa corta y burlona escapó de sus labios, un sonido agudo y desagradable. Ay, por favor, Elara. No empieces con tus dramas. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Es mi noche de compromiso, ¿podrías no arruinarla? Su prometido, Rodrigo, sonrió, ansioso por ganarse el favor de su nueva familia. Tranquila, Gala. Probablemente solo necesita un poco de aire. A veces se pone un poco intensa. Mis padres no dijeron nada, pero la expresión de alivio en sus rostros era evidente. Creían que habían ganado. Creían que me estaba retirando, herida y derrotada, a lamer mis heridas en la oscuridad. Les di la espalda. Fue el giro más decisivo de mi vida. No hubo una última mirada, ni una palabra de despedida cargada de reproches. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Mis tacones producían un sonido rítmico y constante sobre el suelo de mármol. Tac. 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 Cada paso era una liberación, un corte con el pasado. Estaba dejando atrás no solo una fiesta, sino 32 años de intentar encajar en un rompecabezas al que le faltaba mi pieza. Mientras caminaba, erguida y sin vacilar, escuché la risa de Gala de nuevo, esta vez más fuerte, seguida por las risas contenidas de los demás en la mesa. El sonido me siguió por el salón, una ola de desprecio a mi espalda. Ya se le pasará, gritó Gala a mis espaldas, su voz llena de triunfo mezquino. Siempre vuelve arrastrándose. Pero no sabían lo que yo sabía. No sabían que el préstamo de 50 millones de pesos no era solo una cifra en un papel. No sabían que la mujer que se alejaba no era su hija fracasada, sino su principal y único acreedor. No sabían que cada risa era un clavo más en el ataúd de su imperio de apariencias. No me detuve. No miré atrás.
Al cruzar el umbral de la hacienda y sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, una sonrisa, una verdadera sonrisa, se dibujó en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Gala tenía razón en una cosa. Yo siempre volvía. Pero esta vez, volvería para cobrar, con intereses. El silencio dentro de mi coche se sentía como un santuario, un espacio sagrado después de la profanación. Encendí el motor y me alejé de la hacienda, dejando atrás las luces parpadeantes y las risas huecas. No miré por el espejo retrovisor. El pasado, por fin, estaba donde pertenecía, detrás de mí. No sentía la rabia ardiente que había esperado, ni la tristeza profunda que había temido. En su lugar, había una quietud, una concentración absoluta, como la que sentía antes de una negociación crucial. La emoción había sido purgada, dejando solo el frío y claro metal de la estrategia. Conduje unos kilómetros por la carretera oscura, el paisaje de agaves iluminado solo por la luna. El sonido de los grillos reemplazó la música de la fiesta. Me detuve en el acotamiento, bajo un cielo cuajado de estrellas que eran invisibles desde la ciudad contaminada de luces y mentiras. Apagué el motor. Saqué mi teléfono. No había lágrimas en mis ojos. No había temblor en mis manos. Era hora de trabajar. Marqué el número de Javier. Contestó al segundo tono, su voz profesional y alerta, incluso a las 10 de la noche de un sábado. ¿El hará? ¿Pasó algo?, preguntó, su tono inmediatamente serio. Sabía que no lo llamaría a esta hora por una trivialidad. Llegó el momento, Javier, dije, mi voz tan firme como el acero. Proceda con el proyecto, cosecha amarga. Hubo una breve pausa en la línea, el único sonido era el de su respiración controlada. Javier era más que mi abogado, o era el arquitecto de mi fortaleza financiera, el custodio de mis secretos y el único testigo de la profundidad de la disfunción de mi familia. Llevábamos meses preparando este plan de contingencia, una estrategia defensiva que ahora, con una sola frase, se convertía en una ofensiva total. Entendido, respondió, su tono cambiando a uno puramente de negocios, desprovisto de emoción. Confirma el protocolo. Ejecución inmediata al inicio del horario bancario el lunes por la mañana. Inmediata, confirmé. Quiero que la notificación de adquisición de deuda llegue a la oficina de mi padre a las 9 de la mañana en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Que sea lo primero que vea en su escritorio cuando llegue después de su noche de celebración. Así se hará, dijo Javier. Pude casi oírlo teclear en su computadora. El banco ya tiene nuestras instrucciones notariadas. La transferencia de la titularidad de la deuda de Textiles de Alba se completará electrónicamente a las 8:55 de la mañana del lunes. A partir de las 9 de la mañana, Raíz Gastronómica, a través de nuestra sociedad de cartera, SG Capital, será legalmente el único acreedor. Cerré los ojos, visualizando la escena con una claridad cinematográfica. Mi padre, Arturo, probablemente llegaría a su oficina tarde, con resaca, sintiéndose triunfante por haber reafirmado su dominio. Se sentaría en su silla de cuero, un trono desde el cual había dictado sentencias sobre mi vida, pediría su café y entonces, su secretaria le entregaría un sobre. Dentro, un documento legal, frío e impersonal, informándole que su deuda masiva de 50 millones de pesos ya no pertenecía al banco que había engatusado durante años. Pertenecía a una entidad desconocida. Una entidad que él no sabía que estaba controlada por la hija que acababa de humillar públicamente. Los socios de la empresa del prometido, continué, mi mente trabajando con una precisión quirúrgica, moviendo las piezas en el tablero. Asegúrate de que la noticia sobre la inestabilidad financiera de Textiles de Alba les llegue de manera anónima. Una filtración a la prensa económica. Algo sutil, pero inconfundible. Un rumor con la fuerza de un hecho. Ya está en marcha, me aseguró Javier. Tengo un contacto en un blog financiero muy influyente, de esos que todos los directores financieros leen antes de que abra el mercado. La historia se publicará el domingo por la noche. Sugerirá una revisión de la calificación crediticia de la empresa de Alba debido a un apalancamiento excesivo y gestión de riesgos cuestionable.
será suficiente para que los abogados de la familia del novio inicien su propia investigación. Conociendo su aversión al riesgo, reaccionarán con la velocidad de una serpiente. Perfecto, dije. La palabra sonó extraña en mis labios. Perfecto. Era la palabra que siempre había buscado en su aprobación. La tarta de limón era perfecta. El arreglo floral era perfecto. Ahora, la estaba usando para describir la demolición metódica de su mundo. El ara, dijo Javier, su voz suavizándose por un instante, el amigo asomando a través del abogado. ¿Estás segura? Una vez que pulsemos este botón, no hay vuelta atrás. Esto será nuclear. Miré la hacienda, ahora una mancha de luz parpadeante a lo lejos. Pensé en el gafete, en la silla vacía, en la risa cruel de mi hermana. Pensé en la carta de admisión rota y en el éxito robado. Pensé en 32 años de ser un fantasma en mi propia casa. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Javier, respondí. Ellos sembraron desprecio durante 32 años. Mañana es el día de la cosecha. Colgué el teléfono y me quedé en la oscuridad un momento más. La cosecha amarga. El nombre que le habíamos dado al proyecto ahora parecía profético. Sería amarga para ellos, sin duda. Pero para mí, tenía el sabor inconfundible y largamente esperado de la justicia. Encendí el coche y me incorporé a la carretera, conduciendo hacia mi apartamento, hacia mi vida. Hacia el futuro que yo misma había construido, ladrillo a ladrillo, en el más absoluto y estratégico silencio. El lunes por la mañana, me desperté antes del amanecer. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente descansada, como si un peso que había cargado durante años finalmente hubiera sido levantado. La luz gris del alba se filtraba por las ventanas de mi apartamento, un espacio minimalista y ordenado que era el antónimo exacto de la opulenta y desordenada casa de mis padres. Preparé café, el aroma rico y oscuro llenando el silencio. En lugar de la ansiedad que normalmente sentiría, había una calma expectante. A las 8:55, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier, transferencia completada. Legalmente, eres la dueña de su deuda. Que comience la función. Me senté en mi balcón con mi taza de café, observando la ciudad despertar, e imaginé una serie de escenas paralelas desarrollándose por toda la ciudad, una reacción en cadena que yo había iniciado. 9:15 de la mañana, las oficinas de Textiles de Alba. Arturo de Alba llegó a su oficina. Su cabeza palpitaba por la champaña de la noche anterior, pero una sonrisa de satisfacción jugaba en sus labios. La fiesta había sido un éxito. Gala estaba feliz, su futuro consuegro estaba impresionado y el ara había sido puesta en su lugar. Un mal necesario. Se sentó pesadamente en su silla de director, un trono desde el que había gobernado su pequeño reino durante décadas. Su secretaria, una mujer mayor que llevaba más tiempo en la empresa que él, entró con una expresión preocupada. Señor de Alba, acaba de llegar esto por mensajería certificada del banco. Está marcado como urgente y confidencial. Arturo lo tomó con fastidio. Probablemente más papeleo. Abrió el sobre con un abrecartas de plata. Dentro había un documento de varias páginas, lleno de jerga legal. Sus ojos escanearon el texto, primero con indiferencia, luego con confusión, y finalmente con un horror creciente que le heló la sangre. No entendía del todo los detalles, pero el mensaje central era claro. El banco Inbursa le informaba que su línea de crédito de 50 millones de pesos había sido vendida. El nuevo acreedor era una sociedad de inversión llamada SG Capital. Y esta nueva entidad, según el párrafo 3, se reservaba el derecho de exigir el pago total e inmediato del capital pendiente en un plazo de 24 horas. Su primer pensamiento fue que era un error. Marcó el número de su contacto en el banco, un gerente al que había invitado a jugar al golf. La voz al otro lado de la línea era fría, oficial. Sí, señor de Alba, la información es correcta. La venta se formalizó esta mañana. Ya no tenemos jurisdicción sobre su cuenta. ¿Pero quién es SG Capital?, ladró Arturo, el pánico comenzando a trepar por su garganta.
¿Quiénes demonios son? Me temo que esa es información confidencial, señor, respondió el gerente, su tono sugiriendo que la conversación había terminado. Le sugiero que contacte a sus representantes legales. Arturo colgó el teléfono, su mano temblaba. 50 millones de pesos. En 24 horas. No tenía esa cantidad. Nadie la tenía. Estaba apalancado hasta el límite. Miró por la ventana de su oficina, pero el paisaje familiar de la ciudad de repente le pareció amenazador. El suelo bajo sus pies, que siempre había parecido tan sólido, comenzaba a resquebrajarse. 11:30 de la mañana, un café en Polanco. Gala de Alba se despertó cerca del mediodía en su lujoso apartamento. Estaba eufórica. La fiesta había sido perfecta. Su teléfono estaba lleno de mensajes de felicitación. Estaba viviendo el cuento de hadas que su madre siempre le había prometido. Su prometido, Rodrigo, la llamó. Pero su voz no era la del hombre enamorado de la noche anterior. Era tensa, distante. Gala, mi padre acaba de llamarme, dijo sin preámbulos. Está muy preocupado. Vio una nota en un blog financiero anoche, sobre la situación de la empresa de tu padre. Dice que su crédito está en revisión, que hay problemas serios de liquidez. Gala se rió, un sonido forzado. Ay, por favor, Rodrigo. ¿Vas a creer en chismes de internet? Papá es Arturo de Alba. Todo está perfecto. Mi padre no lo ve así, continuó Rodrigo, su voz cada vez más fría. Ha puesto a sus abogados a investigar esta mañana y han confirmado que la deuda principal de tu padre ha sido vendida a un fondo de inversión de alto riesgo. Dice que es una señal de una posible quiebra. Gala, mi familia no puede estar asociada con un escándalo así. ¿Qué estás tratando de decir?, susurró Gala, el pánico apoderándose de ella. Estoy diciendo, dijo Rodrigo con una frialdad brutal, que el compromiso se cancela. Mi padre me lo ha prohibido. Lo siento. Te enviaré tus cosas. Y colgó. El teléfono se le resbaló de los dedos a Gala. ¿Cancelado? ¿Escándalo? ¿Quiebra? Era imposible. Su mundo perfecto, tan cuidadosamente construido por sus padres, comenzaba a desmoronarse. Las paredes de su hermoso apartamento de regalo de repente se sentían como si se estuvieran cerrando sobre ella. Las lágrimas de felicidad de la mañana se convirtieron en sollozos de pánico y terror. 1 de la tarde, mi oficina en Raíz Gastronómica. Estaba en medio de una reunión con mi equipo, discutiendo la estrategia de expansión para un cliente, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿El Lara? La voz era de mi padre. Sonaba extrañamente hueca, despojada de su habitual arrogancia. Era la voz de un hombre derrotado, un eco de su antiguo yo. Sí, respondí con calma. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración agitada al otro lado, casi un jadeo. SG Capital. El Lara, por el amor de Dios, ¿eres tú?, preguntó, la pregunta apenas un susurro. No le respondí directamente. No necesitaba hacerlo. En su lugar, le dije las palabras que sellarían su destino y el mío. Recibí tu mensaje anoche en la fiesta. Alto y claro. La comida es solo para la familia. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Bueno, esto, papá, es solo un negocio. Colgué antes de que pudiera responder. No sentí triunfo, ni placer. Solo la tranquila satisfacción de un balance que finalmente, después de tantos años, comenzaba a cuadrar. La primera pared de su castillo de naipes acababa de caer. Y yo tenía el control del viento que derribaría el resto, pieza por pieza. 2 días después, se presentaron en mi territorio. No en mi apartamento, cuya dirección, para mi alivio, no conocían, sino en Molino Negro, el restaurante oaxaqueño que había sido mi primer gran éxito. Supongo que un periodista desesperado o un antiguo empleado les había dado la ubicación. Verlos entrar en el espacio rústico pero elegante que yo había ayudado a crear fue surrealista.
Mi padre, Arturo, con el rostro demacrado y la arrogancia reemplazada por una desesperación mal disimulada. Mi madre, Leonor, con los ojos hinchados y enrojecidos de llorar, pero aún envuelta en un abrigo de diseñador como si fuera una armadura contra la dura realidad. Y Gala, cuya belleza radiante se había marchitado por el pánico, siguiendo a sus padres como una niña perdida, su rostro una máscara de incredulidad y reproche. El gerente del restaurante, un hombre leal llamado Mateo, cuya familia había regentado el lugar durante 3 generaciones antes de que yo llegara, intentó detenerlos en la entrada. Lo siento, señores, no tienen reservación. Le hice una seña desde mi mesa. Está bien, Mateo. Déjalos pasar. Son familia. La palabra salió de mis labios con una ironía tan afilada que casi me cortó. Los conduje a una pequeña mesa en la esquina, lejos de los demás comensales que disfrutaban de su almuerzo, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. El aire a nuestro alrededor crepitaba con tensión. No les ofrecí agua, ni una silla más cómoda. Les ofrecí exactamente lo que ellos me habían dado a mí, nada. Se sentaron, un frente unido de miseria. Fue mi madre la primera en romper el silencio, su voz un siseo venenoso. ¿Estás contenta, Elara? ¿Disfrutas de esto? ¿Ver a tu familia arrastrada por el lodo? Todo por un berrinche. Por un estúpido gafete. La miré, notando por primera vez las finas arrugas de pánico alrededor de sus ojos que su carísimo maquillaje no podía ocultar. Yo no destruí nada, mamá, respondí con una calma que la enfureció aún más. Simplemente expuse lo que ya estaba roto. Ustedes construyeron esta casa de paja con mentiras y apariencias. Yo solo soplé. Y resultó ser más débil de lo que incluso yo pensaba. Gala sollozó, un sonido agudo y lastimero. Rodrigo canceló el compromiso. Su familia dice que somos una vergüenza. Que estamos en la ruina. Arruinaste mi vida. Mi futuro. Me giré hacia ella, mi mirada fría y sin una pizca de la simpatía que ella nunca me había mostrado. Tu vida se basaba en una mentira que yo ya no estaba dispuesta a financiar. Tu cuento de hadas tenía un precio, Gala, y resulta que mi cuenta bancaria ya no estaba disponible para pagarlo. Querías un príncipe, pero resulta que el castillo del príncipe tenía una cláusula de quiebra. Fue entonces cuando mi padre, que había permanecido en silencio, con la cabeza entre las manos, golpeó la mesa con el puño. El sonido hizo que algunas cabezas se giraran en nuestra dirección. Basta, gruñó, su voz rasposa. Luego me miró, y vi algo que nunca había visto en sus ojos, miedo puro y sin adulterar. Elara, por favor, suplicó, y el sonido de esa palabra en sus labios fue una victoria más dulce que cualquier venganza. Somos familia. Cometimos un error. Tu madre, ella se dejó llevar. Pero no puedes hacernos esto. Danos más tiempo. Un plan de pagos. Lo que sea. No nos dejes en la calle. La palabra, familia, salió de su boca y sonó como una obscenidad, un insulto final. Me incliné sobre la mesa, mi voz baja pero cortante, cada palabra afilada como un trozo de vidrio. Familia, repetí, saboreando la palabra. Déjame recordarte lo que significa, familia, para ti, Arturo. Significa una hija que te salva tu preciado taller de la quiebra y a la que ni siquiera le das las gracias, atribuyendo su trabajo a un socio imaginario. Significa una hija a la que le rompen sus sueños en la cara porque ser cocinera es un oficio para sirvientes. Significa una hija a la que, hace apenas 3 noches, en la fiesta de compromiso de tu hija favorita, le negaste una silla en tu mesa porque, y cito, la comida es para la familia. Sus rostros se contrajeron al escuchar sus propias palabras devueltas como un veneno. Así que no, continué, mi voz subiendo un poco de volumen, mi control comenzando a flaquear ante el torrente de años de dolor. No vamos a hablar de familia. Vamos a hablar de negocios. Y en los negocios, cuando una empresa es insolvente, está mal gestionada y vive de las apariencias, se liquida o se reestructura bajo una nueva dirección. Y adivina qué, yo soy experta en reestructuraciones. Me puse de pie,
la reunión había terminado. Mi abogado, el señor Javier Ortiz, se pondrá en contacto con el tuyo para discutir los términos de la adquisición hostil de Textiles de Alba, por parte de SG Capital. Él te explicará tu paquete de indemnización. Será modesto. Lo suficiente para que no mueran de hambre. Me di la vuelta para irme, dejando la cuenta de la comida que nunca ordenaron sobre la mesa. No puedes, gritó mi padre, su voz quebrada por la desesperación. Es el legado de mi padre. Lleva mi nombre. El nombre de Alba. Me detuve en el umbral del restaurante y lo miré por última vez sobre mi hombro, una sonrisa gélida en mis labios. Te equivocas, dije fríamente. Ya no. Ahora lleva el mío. Un año después. El aire de la tarde entraba por las ventanas abiertas de la gran casa de Polanco, llevando consigo el aroma de los jazmines del jardín. La misma casa en la que había crecido, sintiéndome como una invitada perpetua, una sombra en las paredes. Ahora era mía. La había comprado en la subasta de liquidación de los activos de mi familia por una fracción de su valor de mercado. Arturo y Leonor ahora vivían en un pequeño apartamento alquilado en la colonia Narvarte, un barrio de clase media. Su mundo de opulencia se había reducido a 2 habitaciones y un balcón con vistas a un edificio de oficinas. Según Javier, mi padre había intentado conseguir trabajo, pero su reputación en el mundo de los negocios estaba hecha añicos. Nadie quería contratar a un hombre que había llevado su propia empresa a la ruina y había sido despojado de ella por su propia hija. Pero yo no vivía en la casa. No era un trofeo para mi ego. Se había convertido en algo más. Donde antes estaba el opulento y anticuado salón de mi madre, lleno de muebles barrocos y retratos de ancestros que me miraban con desaprobación, ahora había una reluciente cocina de enseñanza de acero inoxidable, con estaciones de trabajo para 20 estudiantes. El despacho de mi padre, donde había firmado tantos decretos sobre mi vida, era ahora una biblioteca y un centro de cómputo, lleno de libros de gestión de restaurantes, finanzas y marketing digital. Había transformado la casa, la prisión de mi juventud, en la sede de la Fundación de Alba para la Gastronomía Femenina. El nombre era una ironía deliberada, un legado reescrito a mi manera. Ofrecía becas completas y formación gratuita a mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos que soñaban con abrir sus propios restaurantes, mujeres con el talento pero sin los recursos, mujeres que, como yo, se habían topado con puertas cerradas. Estaba revisando las solicitudes para el próximo semestre, sentada en la misma mesa de caoba donde una vez me habían negado un asiento. El sol de la tarde iluminaba el polvo que bailaba en el aire. Mi vida era tranquila ahora, llena de un propósito que iba más allá de la venganza. La ira se había disipado, reemplazada por una sensación de paz constructiva. Había demolido un mundo basado en la falsedad y estaba construyendo uno nuevo sobre cimientos de oportunidad y mérito. Mi asistente, una joven y brillante graduada de la primera generación de la fundación, entró y me dejó una última carpeta sobre la mesa. Esta llegó por mensajería esta mañana, dijo. La solicitante insistió en que la leyeras personalmente. Abrí la carpeta. El nombre en la parte superior del formulario me hizo contener la respiración por un segundo. Gala de Alba. Mi hermana. Me recliné en mi silla, el corazón latiendo con un ritmo lento y pesado. Leí su ensayo de solicitud, cada palabra resonando con una sinceridad desesperada que nunca antes le había conocido. No había rastro de la princesa arrogante y superficial. Escribió sobre la arrogancia, sobre dar todo por sentado, sobre la dolorosa y humillante lección de perderlo todo en un instante. Escribió sobre ver a su hermana mayor construir un imperio en silencio mientras ella vivía en una burbuja de privilegios vacíos. Escribió que no quería dinero ni un trato especial. Quería aprender un oficio. Quería aprender a valerse por sí misma, a crear algo con sus propias manos. Quería, por primera vez en su vida, ser la arquitecta de su propio valor, no la heredera de un apellido hueco. Sostuve la solicitud en mis manos. El destino de mi hermana, su única oportunidad de empezar de nuevo, estaba literalmente en mis manos. La ironía era casi poética. Me habían echado de su mesa, y ahora ella estaba pidiendo un lugar en la mía.
Miré por la ventana, hacia el jardín donde una vez jugamos de niñas, antes de que los roles de la dorada y la invisible se solidificaran como cemento. Le había dado a mi familia exactamente lo que se merecía. Justicia. Pero la justicia y la misericordia rara vez caminan de la mano. Levanté la vista, como si estuviera hablando con ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final. Le di la vuelta a su mundo. Reclamé mi poder. Construí algo nuevo a partir de las ruinas de su engaño. Pero ahora, con esta solicitud en mis manos, me enfrento a una nueva pregunta, una más compleja que cualquier balance financiero. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían?